¿Qué es contaminación? La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio, provocando que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o en forma de energía como sonido, calor, luz o radioactividad. La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas, incluyendo a los animales. Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, así como la temperatura de los mares y océanos. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. La explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente, como gases a la atmósfera, vertimientos en medios acuáticos y residuos sólidos, provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural se va reduciendo cada vez más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. Diferentes tipos de contaminación ambiental. Dentro de la contaminación ambiental se pueden distinguir diferentes modos de clasificarla. De acuerdo a su origen se clasifican en contaminación de origen natural, que se genera en la naturaleza sin intervención de la mano humana, como la emisión de gases tóxicos y cenizas de los volcanes, y contaminación de origen antropogénico, que se produce como consecuencia de las acciones humanas debido a sus actividades industriales, comerciales, de transporte y domésticas. Otra forma de clasificarlas es de acuerdo al medio contaminado, como contaminación del aire, que se da por la liberación a la atmósfera de gases tóxicos y elementos que cambian la composición del aire que respiramos, como las refinerías de petróleo y las emisiones de gas carbónico de los automotores. Contaminación de suelos, que se da mediante la incorporación de sustancias y materias extrañas procedentes de basuras domésticas, residuos tóxicos industriales, pesticidas, lodos, restos o envases plásticos y metálicos, escombros y otra serie de elementos contaminantes que trastornan el medio. Contaminación del agua, que se produce por el vertido de sustancias contaminantes tóxicas y nocivas, como productos químicos, aguas fecales, residuos industriales y microorganismos que inhabilitan el agua como recurso básico de la vida y otros usos. Y por último, según el tipo de contaminante que lo produce, tales como contaminación biológica, debido a desechos orgánicos que favorecen el crecimiento de bacterias, los virus, hongos y otros parásitos, como por ejemplo los desechos hospitalarios. Contaminación radioactiva es la producida por radiaciones electromagnéticas o nucleares, entre otros. Contaminación química es la que se produce por el vertido de elementos químicos y compuestos derivados de estos. Contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje, como por ejemplo los carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos. Contaminación auditiva, provocada directamente por el exceso de sonido o ruido en determinada región, por ejemplo, la música de un vecino indeseado, los pitos de los automóviles, entre otros. Problemas de salud asociados a la contaminación. Son muchos los efectos a corto y a largo plazo. La exposición prolongada a un contaminante puede reducir en varios años las esperanzas de vida de un ser humano, además de ser un factor riesgoso para la salud de las personas, llegando a producir enfermedades y otros trastornos. El aumento de los niveles de contaminación en las ciudades se ha visto reflejado en un incremento en enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
Hay una conexión muy directa entre los cambios ambientales que surgen del calentamiento global y las grandes amenazas a la salud. La emisión de dióxido de carbono y otros contaminantes son causantes de que aproximadamente 7 millones de personas mueran prematuramente en el mundo cada año. Esa cifra es mayor que el número de muertes prematuras por SIDA y malaria combinadas. Algunos investigadores han relacionado de forma directa a la diabetes con la contaminación, debido al contacto humano con los bifenoles, empleados en componentes eléctricos, y con otros productos derivados de los plásticos, los cuales afectan a los mecanismos de regulación y producción de insulina. También se relacionan las enfermedades respiratorias como la neumonía, bronquitis y asma, o las enfermedades virales como la fiebre amarilla, hepatitis y el dengue. Por otro lado, la contaminación del aire provoca enfermedades del sistema circulatorio e incrementa un 20% el riesgo de padecer cáncer de pulmón. También se ha demostrado que la contaminación por radioactividad provoca mareos, vómitos, pérdida del cabello y hasta cáncer. La contaminación por ruido es una de las causas más señaladas a la hora de diagnosticar enfermedades nerviosas y psicológicas, además de trastornos de la salud como el insomnio, dolores de cabeza, ataques al corazón y el mal de tinnitus o acúferos. Vivir en condiciones insanas y la falta de agua potable ha provocado que millones de personas mueran al año en el mundo. La mitad de ellos son niños. La ONU afirma que al año mueren cerca de 1,8 millones de niños a causa de enfermedades transmitidas por el agua contaminada. Las poblaciones más pobres son las expuestas a estas enfermedades, ya que no poseen la capacidad de protegerse contra la contaminación por no tener acceso a un sistema sanitario adecuado o a medicinas. Problemas ambientales en Colombia. La contaminación ambiental está afectando de manera significativa el clima, la agricultura, los animales y la salud de los habitantes del planeta, y Colombia no es ajena al tema de la contaminación ambiental. En Colombia hay varias normas en contra de la contaminación ambiental, pero no son eficaces ni efectivas para reducir el daño ambiental causado por la contaminación del hombre. A pesar de contar con un marco legislativo completo en este tema, poco o nada ayuda si el ciudadano del común no se concientiza del daño que le está causando al medio ambiente con la contaminación que a diario produce. El deterioro ambiental va a seguir siendo de grandes proporciones. El deterioro de la calidad del aire de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla es evidente, debido a la industrialización y los combustibles fósiles utilizados en los automotores. La contaminación de los principales ríos como el Magdalena y el Cauca es preocupante, debido a que recogen las aguas residuales e industriales a su paso, que son vertidas indiscriminadamente por las poblaciones e industrias aledañas, como consecuencia de los altos índices de corrupción que imposibilitan la construcción de sistemas de tratamientos para estos vertimientos. Los ríos que atraviesan las principales ciudades del país son focos de contaminación que aumentan los daños a la salud de las personas aledañas y disminuyen la cantidad de agua disponible para el consumo. La tala indiscriminada de los bosques primarios en diferentes zonas como el Amazonas y la Sierra Nevada de Santa Marta para fines agroindustriales como cultivos a gran escala y ganadería ha hecho que Colombia haya perdido más del 30% de estos bosques en los últimos años. La minería a gran escala destruye los ecosistemas de forma irreversible, afectando las aguas subterráneas y secando ríos y lagunas circundantes a estos proyectos, como es el caso del departamento del Cesar y La Guajira. La minería ilegal vierte mercurio y cianuro a nuestras fuentes de agua para extraer oro, plata u otros metales preciosos. Estos químicos son cancerígenos, mutagénicos y bioacumulables. El uso indiscriminado de plaguicidas de uso agrícola también es un problema serio para nuestro país. Existe el caso de la Ciénaga Grande, que recoge las aguas de los ríos Fundación, Aracataca y Ariguaní, los cuales arrastran los plaguicidas utilizados en la Sierra Nevada y han conllevado a un impacto significativo en este ecosistema protegido por el Convenio Ramsar, el cual firmó Colombia en el año 1972. El río Manzanares es un río que atraviesa Santa Marta.
Nace en la Sierra Nevada a 2.300 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el Mar Caribe. En su recorrido atraviesa toda la ciudad desde el este hasta el oeste, entrando por el corregimiento de Bonda y desembocando en la bahía. La problemática ambiental del río Manzanares se basa básicamente en la invasión de los terrenos aledaños a este, debido al crecimiento de la población, tanto de personas desplazadas como de construcciones aparentemente legales, como por ejemplo el batallón, el cementerio y múltiples complejos lujosos de vivienda como edificios y zonas residenciales, los cuales generan diversos problemas ambientales, como inundaciones en épocas de lluvia y el aumento de los niveles de contaminación del río debido a los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales sin ningún tratamiento a lo largo de todo su recorrido. A pesar de la existencia de legislación ambiental, la cual ordena un área de protección del río de entre 30 a 50 metros a cada lado del cauce, dicha legislación no se ha tenido en cuenta por los pobladores ni por las autoridades ambientales, que sumado a la falta de cultura ciudadana han repercutido negativamente en la calidad de las aguas del Manzanares. Llantas, ropa, electrodomésticos dañados, animales muertos, residuos de alimentos, plásticos, entre otros elementos, son la carta de presentación que ofrece hoy la playa Los Cocos, donde desemboca el Manzanares. Las basuras son arrojadas por los vecinos del río y demás ciudadanos. La problemática ocasiona un grave impacto en el medio ambiente, como la proliferación de virus y bacterias, y en particular una pésima presentación de la ciudad ante el turismo. A pesar de las múltiples jornadas de limpieza organizadas por los ambientalistas de la ciudad, el problema no ha mermado. Sigue latente y en crecimiento progresivo debido al desinterés de gran parte de los amarios, quienes le dan la espalda al Manzanares. Es por eso que debemos tomar conciencia de nuestros recursos naturales y sobre todo volver a mirar al río Manzanares como parte de nuestra cultura y un don regalado por la naturaleza. Es posible aún su recuperación, pero depende de todos y cada uno de nosotros.